¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Me pilláis con un poco de ricipaína. Ando con un resfriado. Pensé que me salvaba este verano. Pensé que me salvaba, pero no. No, ya veis la voz que tengo de ultratumba. Y yo, me voy a tomar una pastillita de ricipaína a ver si... Me estoy tomando de todo, ¿eh? Me estoy tomando Fluimicil, me estoy tomando de todo para el resfriado. Pero, bueno, esto requiere su tiempo. Llevo así 3 o 4 días. Y la verdad es que últimamente voy a peor. Fijaros que vamos a hacer el partido del día 26, el Real Madrid desde Casino de Torrelodones, que es el Casino Gran Madrid de Torrelodones, y no sé si llego con esta voz. A ver si me aguanta. Pero bueno, lo vamos a intentar, ¿eh? El 26 y el 30 tenemos cita en Casino Gran Madrid de Torrelodones, ¿vale? Bueno, ayer estuve viendo el partido del Madrid. Vaya por delante, hay muchas cosas que mejorar. Hay muchas cosas que mejorar, es verdad. Pero yo soy confiante, que diría Cristiano. Soy confiante. Me gustaron los primeros 20 minutos. Sobre todo, a ver, entiendo que el equipo le falta, el equipo le falta tiempo, le falta trabajo de equipo, trabajo con Mourinho para coger las ideas que tiene Mourinho en torno a lo que quiere de la plantilla esta temporada. Pero teniendo en cuenta todas estas circunstancias, de que Mbappé pues llega con, ¿cuánto? 10 días de entrenamiento, Bernardo Silva más o menos. eh, bueno, después hay jugadores, Vinicius yo creo que también se incorpora bastante tarde. Diomandé sale de una lesión. Bueno, si unimos todas esas circunstancias y analizamos lo que vimos sobre el terreno de juego, pues como os decía, le queda mucho todavía a este Real Madrid, pero creo que se vieron cosas. Se vieron cosas que el año pasado no se veía. En los primeros 20 minutos hubo una presión arriba, hubo una línea defensiva a la altura del centro del campo. Alguien me dirá, joder, eso también se vio con Xabi Alonso y después acabó la cosa como acabó. Bueno, acabó por una serie de circunstancias que no tienen nada que ver con el trabajo que se venía haciendo, ¿no? De hecho, acabó como acabó, pero en los 13 o 14 primeros partidos de liga, el Madrid no perdió ningún partido y fue el 14º o el 13º en el partido aquel con el Atlético de Madrid. Bueno, pues que Alonso yo creo que se equivocó intentando meter a Bellingham demasiado pronto y pasó lo que pasó. Pero bueno, yo insisto, me gustaba lo que pintaba en la pizarra Alonso el año pasado y me gusta lo que está pintando Mourinho. Los primeros 20 minutos a mí me parecía, tenía la sensación de que el Madrid iba a acabar goleando. Es verdad que después de ese parón en el minuto 25 por ahí, el equipo bajó mucho el rendimiento, hubo un antes y un después, no sé, me parece que fue una circunstancia de un pequeño rifirrafe que hubo que se paró un poquito el partido y a partir de ahí, bueno, pues el Español fue hacia arriba y el Madrid pues volvió un poco a parecerse o a repetir errores que tuvo en anteriores temporadas. Pero insisto, creo que la idea es buena. En los primeros 15-20 minutos jugamos el 80% dentro del campo rival, con la defensa bastante adelantada, con Mbappé, vamos a decirlo, yo decía molestar, bueno, si utilizamos las palabras si utilizamos las palabras de Mourinho, pues ocupando espacios, ¿no? ¿Qué es lo que se le pide? O sea, tú a Mbappé o a Vinicius o a los que jueguen arriba, no les vas a pedir que se empleen como se puede emplear Valverde o Tchouaméni o Camavinga o yo qué sé, o Cucurella. Bueno, yo creo que es normal, que no se lo pidas, pero sí que se hagas ver que la presión tiene que empezar por ellos, por los jugadores que juegan arriba, ¿no? Y bueno, yo creo que eso se vio. Yo creo que se vio una actitud positiva de Mbappé,
una actitud positiva de Vinicius, después cuando salió Diomandé, 3/4 de lo mismo. ¿Sorpresa en la alineación? Sí, para mí hubo sorpresa en la alineación. Yo pensé que iba a salir de titular Diomandé. Sí tenía en cuenta el tema el tema de Valverde, porque lo ha venido utilizando como sustituto de Tchouaméni, a él o a Camavinga, y parecía lógico que en el primer partido oficial sacara al capitán en esa posición. No lo hizo mal, ocupó espacios, recuperó balones. Hombre, no es Tchouaméni, que tiene pues como más estudiado el papel que tiene que desarrollar, pero bueno, no esto. Y después, bueno, creo que intentó ser justo Mourinho en la alineación, ¿no? Aquello de la meritocracia. De momento parece que en el Madrid, con la vuelta de Mourinho, vuelve otra vez también la meritocracia. ¿Por qué? Porque parece lógico que Arda Güler no perdiera su puesto de titular ayer, porque venía jugando muy bien y aunque fuera en la parte derecha, pues creo que premió el trabajo que ha venido haciendo en la pretemporada el jugador turco. Me pareció también eh, destacable que pusiera de titular en el lateral izquierdo Álvaro Carreras, sacrificando aunque después salió el Cucurella, con una ovación de gala, por cierto, pero me pareció lógico y me pareció justo. Lo mismo podríamos aplicar a Konaté, a Dumfries. Bueno, ahí sí que la opción, en el caso de Dumfries era Arnold, y podía haber escogido, bueno, pues él consideró que el que mejor estaba jugando, el que más se acopla a lo que él quería, por ser un poquito más defensivo, pues era Dumfries y decidió eso. Pero me gustó el que Mourinho intentara ser justo. En la segunda parte, los cambios, yo creía que iban a llegar antes. Pensaba que incluso pues a Vinicius le podía dar descanso por aquello de que en la primera parte no estuvo excesivamente inspirado. Y en cambio, fíjate, lo mantuvo y después las mejores jugadas de Vinicius y tal, las que provocaron mayor peligro ante la portería contraria, vinieron en el segundo tiempo, con lo cual, fíjate, acertó también en eso. Pero me gustan los entrenadores que toman decisiones pronto. Y yo creo que incluso yo me hubiera gustado, y conociéndolo, yo creo que lo que se va a ver, que los cambios vinieran antes del minuto. Yo creo que en el primero no sé si llegaron al minuto 65, por ahí, pero que metió a 3 jugadores, ahí como Cucurella, quien metió también en la... Arnold, yo creo que entró también, y quien sustituyó a Arda Güler. A mí lo de Arda Güler me extrañó, y a mucha gente leí después redes sociales y comentarios de compañeros de medios de comunicación que les llamó la atención, ¿no? La sustitución de Arda Güler. A mí también. Me parece que estaba haciendo un buen trabajo, que era uno de los mejores jugadores del Real Madrid en esa posición, tirado a la derecha, un poco de interior derecha, a veces más cerca de la banda. Un poco como jugaba en Fenerbahce, que a mí tampoco me extraña. Hablaba con un amigo antes de empezar el partido y decía, bueno, pero es que yo creo que Güler va a jugar por el medio y tal. Yo creo que Güler, teniendo en cuenta a Bernardo Silva y teniendo en cuenta a Bellingham, donde va a jugar este año, si no es para sustituir a un compañero o a alguno de los que he nombrado, yo creo que va a jugar ahí en esa posición de interior derecha o decantándose por la derecha, aunque después viniéndose hacia el centro. Y después, a nivel de individualidades, a Mbappé se nota que está lejos todavía de su mejor momento. Bueno, de individualidades hemos ido hablando a lo largo de este comentario. Mbappé se le nota, le falta todavía la frescura de cada gol, ¿no? Genera ocasiones, genera peligro, porque siempre que tiene el balón en los pies, Kylian Mbappé,
pues va a pasar algo, o piensas que va a pasar algo, pero todavía le faltan minutos, le faltan entrenamientos, físicamente se le ve bien porque cuando recibía la pelota se iba, y hubo una jugada que en un codo a codo con un jugador del Español, en 2 metros le sacó casi 1,5 metros, o sea, que en ese sentido yo creo que físicamente está bien, pero le falta todavía la frescura de cara, la clarividencia, ¿no? De cara a la portería. Vini, como decía, pues una primera parte para mí no buena, que además volvió otra vez a meterse ahí en alguna protesta y encararse con algún jugador rival que no, que es mejor que se lo ahorre. O sea, que yo entiendo, que te dan una patada y te enfadas, pero si es que se tiene que dar cuenta que es que al final si no enciende la mecha, y la gente que ya está esperando, que ya va predispuesta a meterse con él, pues en cuanto protagoniza así independientemente de que tenga razón o no, que la mayoría de las ocasiones tienen razón, ¿eh? Pero yo creo que tiene que ahorrarse gestos. Tiene que ahorrarse gestos, porque eso no va a ir solo, o eso va a ir solo en perjuicio de hecho, por ejemplo, la cartulina amarilla, que tiene razón de que el árbitro, me parece que él pedía cartulina amarilla o algo así en una falta. Tiene razón a decirle al árbitro, procesarle al árbitro, pero una vez que el árbitro ya ha tomado la decisión, una vez que el árbitro se mantiene y tal, aléjate, vete, y te vas a ahorrar el que te puedan enseñar cartulina amarilla. Pero bueno, eh, a mí Vinicius, en lo que se refiere al juego, en la primera parte no me gustó y en la segunda le vi cosas mejores. Le vi cosas mejores, ya hubo ahí 2 o 3 jugadas en las que se fue del rival, en la que generó peligro dentro del área. No estuvo mal. De la defensa, bien en general, tanto los que estuvieron al principio como los que después salieron. Con AT, bien, no. Me parece que una jugada hubo ahí de cierta duda y tal, pero bien. Hausen, bien, con confianza, levantando la cabeza, subiendo cuando había que subir. Dumfries, Arnold le vimos poco, Dumfries le vimos más. Es un jugador que ofensivamente aporta menos que Arnold, pero que defensivamente yo creo que es un poquito más seguro. Valverde, yo creo que se le nota que todavía no está acostumbrado al puesto, pero que hizo un buen partido, ocupó campo y la verdad es que estuvo bien. Bernardo Silva para mí es un superclase. Ese chico tiene el fútbol en la cabeza, em, daba pausa cuando había que darla, tiene visión de juego. Hubo 2 o 3 balones que metió ahí que generaron mucho peligro en la portería del Real Club Deportivo Español. La verdad es que Bernardo Silva es el fichaje del verano para el Real Madrid. Bellingham, bien, me gustó Bellingham, como siempre, con muy buena actitud, trabajando mucho para el equipo y con gol. Sigue teniendo gol. Ahí lo vimos abriendo el marcador en remate de cabeza y generando ocasiones de peligro. Me parece que Mourinho va a lograr que se asocien bien Mbappé, Vinicius y Bellingham, y creo que de ahí van a salir muy buenos resultados para el Real Madrid. El Diomandé hay que verlo más. El Diomandé hizo cositas, se le nota que además piensa más en la asistencia que en ser el goleador. Hizo 2 o 3 jugadas intentando buscar al compañero mejor colocado, y por tanto, pues bueno, pues creo que nos va a ayudar mucho, y pues tiene muy buena actitud en la presión y todo esto. Yo creo que en ese sentido, yo creo que el Madrid ha hecho un gran fichaje, y esperemos que justifique muy pronto los 130 millones que se han pagado por él. Y Carlos Espí, que
que yo tengo que pedir perdón una vez más. Yo decía que no entendía que dejaran marchar a Gonzalo para fichar a este chico que bueno, que había jugado 10 partidos en primera escasamente en el Levante. Y la verdad es que cada vez que sale... A ver, es posible que Gonzalo aportara lo mismo, porque también Gonzalo tiene el gol entre ceja y ceja. Pero sí es cierto que Gonzalo te aportaba otras cosas, más desmarque, más caída en banda si querías, también juega dentro del área, pero para jugar de espaldas y dejar esos balones, ayer le dejó uno, no sé si fue a Valverde o a Bellingham, en Bellingham igual ya se había ido, a uno de los centrocampistas le dejó un balón de cara o a Mbappé, que no fue gol de puñetero milagro, ¿no? Y después tienes que son 1,90 m y algo. Y si encima, pues tiene el gol por bandera, o sea, se le caen los goles, debuta en partido amistoso con el Madrid, no sé si fue contra el Ferencváros, un golito a la buchaca. Y sale ayer en el peor momento y aprovecha una muy buena jugada me parece que fue de Kylian Mbappé, para meterle en el minuto 90 el gol de la victoria. Con lo cual, señores, fichajón. Vamos. Un fichaje excepcional el del chaval, que nos va a ayudar mucho. Muchos lo bautizan como el nuevo Joselu. Bueno, es el nuevo Joselu, pero con 12 años menos o 14 años menos. Con lo cual lo vamos a poder disfrutar durante muchas temporadas. Nada, felicidades al chaval que hoy lo presenta en las instalaciones del Real Madrid. Y nada, muchas felicidades a quien decidió que Spi podía ser un buen refuerzo para el Real Madrid. Y antes de marcharnos, queríamos poner un poco, o quería poner lo que decía Mourinho al final del partido. Estoy de acuerdo en casi todo, menos en un tema. Y ahora lo escuchamos y os lo cuento. Obviamente que eu tenho o risco de que vosotros vais há meses atrás e a sacar mis palavras quando eu era adversário de Vini. Agora, Vini é mío. Vini não é um santo, pero lo que ele hace é demasiado. E inicia no primeiro minuto. Eu penso que é uma coisa que já está formatada, tem já um formato, tem já uma coisa que se repete de adversário para adversário para adversário. Le dou eu, agora le das tu, agora le dou eu, agora le das tu. Se eu corro uma amarilla, le das tu. Salgo eu que tenho amarilla, entra uno sem amarilla e te dou eu. E é uma frustração para ele. Tem que ter um grande controle emocional. Eu he hablado com ele no intervalo porque obviamente lhe he dicho hasta el detalle, se marcares um gol, atento com o modo como vais a celebrarlo, para tenerlo em campo, porque é duro. Estamos em uma era social de anti-bullying. Com Vini estamos todavía no bullying, cheia de adversários, cheia de público. Tenemos que educarlo al máximo, tenemos que prepararlo al máximo y ya está. Pero bien, al final ha salido bien. Es una palabra tan delicada lo de bullying que no me gusta. Lo utilice para defender a un futbolista, se llame Vinicius o se llame Cristiano o se llame de cualquier otra forma. Creo que es demasiado delicado el tema como para utilizar con tanta libertad la palabra bullying. O sea, creo que en algunos casos puede ser, y el tema del bullying con Vinicius o con el otro jugador, pues ha podido rozarse, pero a ver, que un jugador salga a una estrella como es Vinicius y le haga una falta, que otro jugador le haga otra falta, que ahí se lleve una amarilla y que entonces intercambien los papeles,
Bueno, es que eso también lo han hecho los equipos de Mourinho. O sea, es decir, cuando tienes que defender a Cristiano, o a Messi, o a Vinicius, o a Mbappé, pues claro, normalmente utilizas estrategias y es evidente que si a un jugador que está defendiendo a Vinicius o a Messi o a Cristiano o a Mbappé o a Bellingham le sacan cartulina amarilla, pues bueno, pues saldrá otro y le hará la falta. O sea, que en algunos momentos a Vinicius se lleva la bronca eh, sin haber protagonizado ningún acto en el que se le pueda echar en cara algo, pues sí, pues sí. Yo, por ejemplo, recuerdo la última visita que Teresa Herrera del Real Madrid, pues que una parte del público que desde un principio estuvo metiéndose con Vinicius cuando Vinicius no había jugado en su vida en Riazor y ante el Deportivo La Coruña. Es decir, es que no hay ninguna afrenta anterior, con lo cual, bueno, pues... Pero que eso también pasa. ¿Y por qué pasa? Porque el aficionado detecta los jugadores que son de mecha más corta y que reaccionan ante cualquier insulto o cualquier grito en contra de ellos. Bueno, pues lo de balón de playa. Si se lo dicen a otro, a Mbappé, pues seguramente se descojonaría, miraría para otro lado y pasaría del tema. Bueno, a Vinicius le molesta. Y como el público detecta que le molesta, pues se lo gritan. Se lo gritan buscando, ¿qué es lo que buscan? Pues desconcentrar al jugador. Desconcentrar al jugador. Y eso, pues bueno, pues desde que el fútbol es fútbol, pues viene pasando. Viene pasando. Otra cosa son los insultos racistas, tanto de los aficionados como de, como de los jugadores que tienen contra, que eso hay que perseguirlo y hay que esto. El mismo Mourinho reconoce que Vinicius no es un santo, tampoco es un jugador, como dicen muchos, no, es que es un provocador, es que sale a provocar. Bueno, oiga, la mayoría de las veces lo provocan más que provoca él. Que se puede ahorrar algunas de las protestas, que se mete en muchos charcos que no van con él. Sí, en eso podemos estar totalmente de acuerdo. Y yo creo que en eso está trabajando y va a trabajar Mourinho para que todas esas situaciones se produzcan lo menos posible, sobre todo por lo que le puede perjudicar en su juego al jugador y por lo que le puede afectar al equipo. Y él mismo reconocía a Mourinho que, bueno, que al jugador le dice en un momento dado en el descanso de que si consiguiera un gol, que no responda a las provocaciones de balón de playa y todas esas cosas, porque eso le puede provocar una segunda cartulina amarilla y que el equipo se quede con 10. Bueno, yo creo que Mourinho está trabajando en el buen camino. Tiene razón cuando dice, es que ahora juega en mi equipo. Y si por algo destaca Mourinho en su relación con los futbolistas es que en el 90% de las veces siempre va a defender, o en el 100% siempre va a defender a su jugador. Igual que no le duelen prendas para criticar lo que hacen mal los suyos y los contrarios. Y la prueba es de que ayer mismo dice, antes de empezar su disertación sobre Vinicius, que Vinicius no es un santo. Cuando él dice eso, él reconoce de que a Vini a veces le sobran los gestos, las protestas, y que evidentemente no es un jugador que sea conformista cuando alguien viene a buscarle las pulgas. Pero, insisto, me parece bien, no es un contrasentido lo que hace Mourinho, defendiendo ahora a Vinicius y criticándolo cuando lo tuvo que criticar, cuando era entrenador del equipo rival. Y en lo único que no estoy del todo de acuerdo, en lo que expresó, que a lo mejor en algunos casos sí que se puede comparar con bullying, pero no por lo que dijo ayer, de que si los rivales van a buscarlo o van a dejar de buscarlo, si los rivales le hacen una falta y una vez le enseña cartulina amarilla, viene otro y es el que lo encima y el que le hace las mismas faltas. Bueno, es que eso es fútbol.
Y yo no considero que eso sea bullying, ¿no? Entonces, bueno, yo lo único que estoy en desacuerdo con Mourinho, que por cierto, para mí hizo una rueda de prensa de chapó, es utilizar esa palabra de bullying, porque creo que es una palabra muy delicada y que tenemos que tener muy, muy en cuenta cuando la utilizamos, ¿no? Y él mismo lo dice además, que ahora que estaba no de moda, sino que se pelea por el anti-bullying, pues el utilizarla en un término futbolístico, en una situación como la de ayer o la de otros partidos, yo creo que no es la expresión. Puede haber otras palabras para definir eso, pero que también entiendo que él es, su lengua materna es el portugués, habla muy bien el castellano, sabe utilizar las palabras en castellano más adecuadas, pero en algunos momentos pues podía tener otra palabra en castellano que expresara mejor lo que puede sufrir Vinicius a lo largo de los partidos. Y nada más que perdonadme por la voz y por la tos, que si os ha gustado dejadnos comentarios a favor o en contra. El primer comentario que os pediría es ¿qué os pareció el Madrid? Si sois optimistas, si sois pesimistas, si veis brotes verdes que no veo yo, si no los veis. Bueno, dejadme comentarios, ¿vale? Venga, un abrazo, hasta luego.